Seguimos aquí en la tarde de NTN 24 con un informe que aparece en México. ¿Qué dice este informe? Que aumentan los niveles de pobreza en el país. 2 millones de mexicanos han caído en esta situación entre el 2012 y 2014. Esto según el informe del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. El país alcanza ya los 55 millones en situación de pobreza. Carlos del Valle, periodista en NTN 24 en Ciudad de México, nos amplía la información. Carlos, buena tarde. ¿Qué más dice el informe? Hola Andrea, buenas tardes. Pues mira, el informe es un informe, como tú bien lo decías, polémico, porque a pesar de lo que has dicho, es decir, aumenta la pobreza en México y 53.5 millones de mexicanos, hay que entender que en México somos 120 millones de mexicanos, 53,5 millones viven en la pobreza. ¿Dónde está la polémica de este informe? En que las autoridades insisten en que esto es una buena noticia. ¿Cómo puede ser una buena noticia que 53 millones de mexicanos sean pobres, que vivan en pobreza? Bueno, pues porque la otra cifra, la que viene abajo de esta, la de la extrema pobreza, disminuyó. Es decir, Andrea, que pasaron de ser extremos pobres a solo pobres. Por eso es que la noticia parece ser que para las autoridades es muy buena. Este es un informe de la Coneval, es decir, este es un instituto en México que es autónomo y que hace este tipo de mediciones, aunque es un instituto oficial que depende del gobierno, no le rinde cuentas a ninguna institución del gobierno, por lo cual se intenta tener cifras totalmente apegadas a la realidad y no al discurso político. Pero también el discurso político, Andrea, se ha hecho presente, y es que la propia Secretaría de Desarrollo Social, quien es la encargada de combatir la pobreza, ha dicho que en estas cifras no se han visto reflejados todavía los programas del gobierno federal del presidente Enrique Peña Nieto para combatir la pobreza. Así que, aunque parezca raro para las autoridades mexicanas, el que aumente el número de pobres es una buena noticia, porque significa que pasaron varios miles de mexicanos, varios millones de mexicanos de ser extremadamente pobres a ser tan solo pobres. ¿Cómo es que se dijo esto? ¿Cómo es que esta noticia puede ser buena? Así es como lo explicaba hoy en la mañana quien encabeza este Instituto de Medición en México. La pobreza de 2014 sería de 44.8. Sigue siendo alta, por supuesto, pero lo que queremos mostrar es que el efecto de la parte de los ingresos, de la parte económica, de la falta de crecimiento, que la pobreza del país es ni más ni menos que la suma de la pobreza en todos los estados. Eso que suena muy lógico, hasta hace poco como que no nos caía el 20, digamos. ¿Por qué? Porque parecía que la responsabilidad única de la pobreza era de la federación y del país, de la federación, que tiene que ver con el país completo. Así que, Andrea, aunque escuchamos esto y aunque podremos escuchar muchas justificaciones, lo cierto es que hay una cifra que es brutal. Más de la mitad de la población en México vive en algún tipo de pobreza, y eso hace, por supuesto, una cifra terrible para entender. Por más que se quiera decir que son buenas noticias o no son tan malas, la realidad en México es que más de la mitad de la población vive en algún tipo de pobreza, y esa es hoy por hoy la realidad que se nos dijo en la mañana, Andrea. Aparte de este informe, México sigue generando noticias, Carlos. Entendemos que hoy se ha robado la atención la información relacionada con el informe también sobre los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala el pasado 26 de septiembre. Siguen saliendo conjeturas, noticias respecto a eso. ¿Qué dice ahora este nuevo informe? Pues fíjate, Andrea, que este es un nuevo informe que también crea una enorme polémica, un informe largo, muy largo, que da la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre el tema de Ayotzinapa, de Iguala, de estos 43 muchachos que ya pronto cumplirán un año de desaparecidos. Y hay datos, Andrea, que sin lugar a dudas llaman importantemente la atención. ¿Y por qué? Porque hoy, fíjate, Andrea, una de las
recomendaciones que hace la Comisión Nacional de Derechos Humanos a las autoridades mexicanas es que elaboren la ficha de los 43 desaparecidos para poderlos buscar. Esto que parece tan obvio, lo que hoy nos deja al descubierto es que las autoridades mexicanas llevan casi un año buscando a estos 43 muchachos desaparecidos, pero no tienen una ficha de quiénes son, cómo son, de quién tienen que buscar. Hoy lo que sabemos es, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Andrea, que las autoridades mexicanas están buscando a 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa sin saber cómo son y quiénes son y cuáles son sus rasgos físicos. Así es como lo dijo también el encargado de esta importante investigación en la Comisión Nacional de Derechos Humanos hoy por la mañana. La naturaleza de la averiguación exige que toda información que pudiera conducir a la localización de los normalistas desaparecidos se investigue exhaustivamente sin descartar ninguna hipótesis sobre el lugar en el que se les pudiera localizar. Respecto a la aplicación del protocolo, es de vital importancia que en la búsqueda e identificación de personas desaparecidas, los indicios se manejen bajo el rigor de los procedimientos establecidos para evitar que se contaminen, alteren o destruyan y pierdan su valor probatorio para la investigación y desde luego para el fincamiento de responsabilidad a los inculpados. Pues ahí lo tenemos, Andrea. La Comisión Nacional de Derechos Humanos le dice a las autoridades deberían empezar por saber a quiénes buscan antes de decir que no hay más lugares donde buscar. Tan solo una de 32 recomendaciones que le hicieron a las autoridades mexicanas para dar certidumbre a esta investigación. Dos temas importantes hoy en México, Andrea, la pobreza y los derechos humanos, que sin lugar a dudas van de la mano. Regresamos contigo al estudio, Andrea.